Saludos para toda la audiencia de este canal, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Reiteramos la petición de suscribirse a este canal y de reenviarlo a amigos, familiares y conocidos para que también se suscriban. La reforma debe ser tributaria y no fiscal. Es el tema que vamos a tratar hoy. La reforma fiscal, un tema que está ahí, que está corriendo por todos los senderos del país, que se ha visto un poquito disminuida a nivel de opinión pública en la última semana, debido al asunto muy delicado del asalto al Banco Popular. Pero ya eso va tomando su curso normal, va bajando, y ya en esta semana vamos a ver cómo ese tema de la reforma fiscal toma de nuevo los primeros planos del país. El gobierno, obligado a hacer una reforma fiscal para cubrir su enorme déficit presupuestario que tiene, se ha empeñado por todos los medios de ver cómo concita el respaldo, el apoyo de todos los sectores de importancia del país, incluyendo los partidos políticos. Pero ¿qué ha pasado? Estos se han negado y dicen que el gobierno tiene que resolver ellos solos su problema, que como tiene todos los poderes, como ganó sus elecciones, que se eche encima su asunto de su reforma, porque ellos no van a cargar con eso, todo lo contrario, lo están esperando en la bajadita para beneficiarse políticamente. Ahora bien, ya el gobierno empezó las reuniones con los grupos de poder, se reunió con el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, para buscar apoyo, para buscar el acuerdo que necesita para implementar esta reforma fiscal. El CONEP tampoco está muy de acuerdo y, como siempre, ya fijó sus posiciones, que no se conocen públicamente todavía, porque ni el gobierno dice toda la verdad de lo que quiere, ni el CONEP tampoco lo va a decir. Ahora bien, todos sabemos los enormes beneficios que recibe esa cúpula del CONEP del Estado Dominicano, a través de la llamada elusión fiscal, algo a lo cual ellos no van a renunciar. Ni el gobierno tampoco lo va a implementar, porque el jefe del gobierno es parte de esa cúpula empresarial. Y si hace lo que se tiene que hacer, se perjudica a él y su familia, por lo tanto no lo va a hacer. Ahora bien, una cosa es una reforma fiscal y otra es una tributaria. La fiscal es la que hace el gobierno de turno, ¿no? Este y todos los que pasaron, para resolver sus problemas de caja, sus déficits presupuestarios, creados por, en un lado, el mal uso que hacen de los gastos corrientes, por otro lado, la pobre presión fiscal que se tiene, y finalmente, para poder complacer a los sectores de poder que les financian su campaña. Una cosa es la fiscal, otra es la tributaria. ¿Cuál es la tributaria? Es la verdadera reforma que se necesita en el país, pero que no se puede hablar de eso. Los llamados economistas profesionales no tocan ni con el pétalo de una rosa ese tema, porque eso afecta a sus empleadores, que es el gran empresariado. Los políticos tampoco lo hacen, en una parte por incapacidad, pero por otra porque no quieren tener problemas con ese alto empresariado que les financia sus campañas, que los apoya, que los lleva al poder. ¿Qué es una reforma tributaria? Es un desglose de todos los ingresos y egresos que tiene el gobierno. Empezando, en el caso de los egresos, hay que desmontar impuestos que son abusivos, que no tienen razón de ser. Hay que desmontar ese famoso avance que le cobran a las empresas aquí. Hay que desmontar también las elusiones fiscales, que son los subsidios, exoneraciones y exenciones que representan unos 300.000 millones de pesos
algo que ocurre en muy pocos países del mundo, y desmontando eso en su gran mayoría, se resuelve el problema. Pero hay que desmontar ese gasto corriente excesivo, abusivo que tiene el gobierno de turno, que lo han tenido todos, pero que este lo ha magnificado. Haciendo eso, se establece primero un plan de austeridad que consiste en eliminar todos esos gastos innecesarios, superfluos que existen. Y por otro lado, entonces, todos esos impuestos abusivos, regresivos, quitarlos. Y eliminar la ilusión, que no es más que la evasión legalizada que tienen grupos empresariales, mediante leyes creadas a través del llamado hombre del maletín, que están ahí presentes, y que, como dije, son casi 300.000 millones de pesos. ¿Cuál es el problema que hay con eso? El siguiente: la presión fiscal del país anda en un 12 y un 13%, pero si usted revisa el impuesto sobre la renta, anda en un 37%. Si usted busca los impuestos, un 27%. 37% son los de las comunicaciones. Pero si usted busca el ITEVIS, un 18%. Otro que se da de valor agregado al consumo también. Todas esas cosas nos da más de un 30% de recaudación. Pero ¿por qué baja a un 13%? Por la ilusión. Porque el gobierno le entrega una millonada a un pequeño grupo de familias que viven como príncipes sobre la base de no pagar. ¿Quiénes están pagando impuestos aquí? Los consumidores. Se llaman impuestos regresivos: gasolina, gas, gasoil, electricidad, comunicaciones, ITEVIS en el comercio, en todo, placa, todo ese tipo de cosas. Se llaman impuestos regresivos porque son al consumo. Y eso entonces da lugar a que la gente vive en la absoluta miseria. No les da dinero. La antigua clase media, que hoy es clase pobre, a base de lío, de tarjetazos, de cosas, porque no aguantan la presión económica, no les da. Un país que el 80% gana por debajo de lo que el Banco Central estima como canasta básica, unos 44.000, y 60% gana 20.000 pesos o menos. Es un país difícil, que se mantiene en base a las remesas que envían sus familiares de Europa, de Norteamérica, que han bajado porque ya hay también crisis económica. Entonces el país no anda bien. Pero el gobierno, que ha tomado prestado 42.500 millones de dólares, no se sabe dónde están, y que ha manejado más de 1.000 millones de pesos, 600.000, tiene un gasto corriente excesivo, abusivo, que ahora se incrementó con los gastos que tuvieron que hacer en la campaña. Eso da como consecuencia que el gobierno está cruzado, porque tiene que destinar una cantidad enorme de dinero a lo que llaman gasto corriente, incluidos los intereses de la deuda, que andan por una cantidad, un 24, 26, 27% de los ingresos del gobierno, más el pago del capital también. Y entonces todo ese desastre que tenemos, todos esos asesores, todas esas nominillas, todas esas botellas que tienen, las pensiones de la gente que no califica, y después todo el tarjeterío que tienen, los subsidios, toda la tarjeta Supérate, bono navideño, bono de las madres, ese desastre. Y entonces las exoneraciones, los subsidios, las exenciones, todo eso se come el presupuesto general de la nación. Y el gobierno ahora está vuelto loco y sin idea a buscar una reforma donde se dice que anda buscando 280.000 millones de pesos. Es posible que el gobierno haya abultado un poquito más la cosa para crear un gran miedo, para que entonces cuando baje donde quieren llegar, la gente lo vea más fácil. Ahora bien, de que hay una gran preocupación, la hay. De que la gente está diciendo que se va a tirar a la calle, también es verdad. Y que la oposición, tanto Leonel como Danilo, están sentados en sus casas esperando que el gobierno implemente esa reforma fiscal para politizar el tema, tirarle a la gente a la calle, tirarse ellos, y empezar a montarle presión política buscando
los digamos 11 puntos que le faltan de aquí a las elecciones del 2028, que ya estamos en campaña, vamos a estar claros. Tanto Abinader y su gobierno como la oposición ya están en campaña para eso. Mientras tanto, la gente sigue preocupada, muy chiva, como dicen, porque se están hablando de barbaridades, aumento de las placas, la energía eléctrica, los celulares, comunicaciones, todo va para arriba. Pero hay otro elemento también que no se dice, que no hemos aumentado, y son los subsidios al sector eléctrico. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares para este año, a un sector que vende una energía carísima, abusiva, una verdadera mina de oro. Entonces también hay que darle un subsidio de que por la gente que no paga. Y entonces todo ese tipo de cosas tienen preocupada a la población. Todo el mundo está asustado. Esa reforma fiscal que el gobierno quiere implementar le va a crear un tremendo problema político a Abinader y a su gobierno, que ya pasó la luna de miel de los 2 años que le dan, que ya consiguió que la mayoría de los dominicanos votaron por él y que ahora está obligado a hacer un buen gobierno. Ya no habrá más excusas, ya no va a hablar de pandemia ni de cosas. Y ya ese opositor que era Leonel Fernández, que estaba en 4 y pico, está en 30, más los 10 que tiene el PLD. Hablando de 40, porque esos PLDistas se van a unificar para la que viene, de una forma o de la otra. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que en vez de una reforma fiscal la hagamos tributaria. Pero eso no se puede. ¿Por qué? Porque una reforma tributaria, entre otras cosas que no hemos dicho, debe contemplar colocar la renta como global o imponible, o sea, que persiga a los contribuyentes dominicanos en cualquier lugar del mundo que esté, como hacen los americanos. Pero no, porque todos esos millones de dólares que hay en paraísos fiscales del alto empresariado, entre los cuales está Abinader, de militares, de fiscales, de jueces, de políticos, tendrían que ser grabados, y eso no lo quieren. Eso no. Pero también, de hacer una reforma tributaria, habría que eliminar esa llamada elusión o evasión legalizada, que son casi 300.000 millones, que también nos evaden los altos empresarios, entre los cuales está Abinader, que tampoco lo van a permitir. Entonces, ese perro muerto, ¿a quién se lo van a echar? A la población dominicana, a los ciudadanos dominicanos, a la clase media que está empobrecida y a los pobres que son indigentes. Por ahí viene un lío. Por eso reiteramos, debe ser tributaria, no fiscal. Pero sabemos que lo que se va a hacer es la fiscal, porque ese es el camino más fácil y es el que conviene a los círculos de poder que manejan este país. Finalizamos, como siempre, pidiéndole al Eterno su bendición para la humanidad, para nuestra nación, reiterándole a nuestra audiencia la petición de suscribirse a nuestro canal, reenviarlo a amigos, familiares y conocidos para que también se suscriban. Denos un clic donde dice like para que podamos seguir creciendo. Y a quienes quieran apoyar económicamente este canal, esta es nuestra cuenta de PayPal. Será hasta nuestra próxima entrega.